Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano Rubén Angumá. El día de hoy quisiera empezar con felicitándole, feliz año nuevo para todos, esperando que sea un año bueno, lleno de bendición para cada uno. Como siempre decimos, si es la primera vez que nos ve, por favor suscríbete, dale like y comparte para que podamos ser de bendición y podamos expandir esta palabra de verdad y esta palabra de evangelio hacia todo el mundo. Ayúdanos con tu like, ayúdanos con tu suscripción. Quiero empezar diciendo que hoy tal vez sería un poquito controversial, tal vez haya un tema el cual muchos ni siquiera conocen, pero tal vez estamos siendo parte del mismo sistema, a veces sin darnos cuenta, o estamos utilizando algunos términos y estamos utilizando algunos clichés religiosos que en parte han venido de esa doctrina. Y el día de hoy quisiera hablarle sobre el impacto que el calvinismo ha tenido en nuestras iglesias. El impacto que el calvinismo ha tenido en nuestras iglesias. Con esto no decimos que todo el sistema calvinista o no, porque creemos que todo el sistema calvinista es antibíblico, utiliza la Biblia, pero es para introducir su filosofía sobre el tema de la salvación y la elección que Dios hace sobre el ser humano. Y sabemos que Dios elige, pero sabemos que Dios elige conforme a su propósito, pero estamos totalmente en contra de que Dios elija para la salvación y al mismo tiempo elija para perdición los que se han de perder. Por eso estamos tan preocupados con este tema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abrazado, yo mismo soy un testigo de que después que me fui al mundo, cuando vine al evangelio nuevamente, quise buscar en la palabra, y lo que encontré fue el calvinismo, porque son gente que se concentra mucho en la enseñanza, en debatir, en la demostración de la palabra, y tienen algo muy bueno, y es que quieren exaltar la gloria de Dios, la soberanía de Dios, pero esos son de los puntos principales que tienen, o sea, los puntos buenos que tienen, que quieren exaltar la soberanía y dar gloria a Dios. Ahí estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo se van al extremo a establecer el sistema, que es un sistema que fue en respuesta a 5 puntos del arminianismo. Los 5 puntos del calvinismo son 5 puntos en contra de 5 puntos arminianos que fueron establecidos, que fueron presentados, y en respuesta al arminianismo aparecieron esos 5 puntos calvinistas para defender lo que ellos entendían. Obviamente que en ese tiempo y en la propuesta que se hizo del arminianismo, el sistema era del todo prácticamente calvinista. O sea, es una respuesta que sale del mismo calvinismo, y vemos que prácticamente han hecho 2 posturas. O tú eres calvinista o tú eres arminiano. Y se han hecho muy buen trabajo en presentar el arminianismo como personas que se quieren salvar por sí mismas, como personas que no son del todo malas, o que no son, o sea, que no quedaron totalmente depravados. Y en fin, estamos de acuerdo con la depravación total en el sentido de que el hombre por sí mismo no se puede salvar. Eso es depravación total. Ese es el problema que venimos a tener por la rebelión, que vinimos a rebelarnos contra Dios en la persona de Adán. Y todos nacimos con ese problema. Si a eso le queremos llamar depravación total. Pero el calvinismo tiene que explicar y tiene que decir que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo, y no solamente incapaz de salvarse por sí mismo, que es incapaz de responder al llamado amoroso, al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Tienen que establecer que Jesús no murió por todo. Tienen que establecer que Dios no amó a todo. Y tienen que establecer que Dios eligió para la salvación, pero al mismo tiempo predestinó a los que se pierden. Y eso es sin tomar en cuenta absolutamente nada
de lo que ninguno pueda hacer, sea que se salve o sea que se pierda. O sea, es enteramente de Dios. Y para eso ellos utilizan a Romanos 9 para establecer de que cuando no habían hecho ni bien ni mal, Dios escogió. Obviamente que sabemos que Romanos 9 no está hablando de una elección para la salvación, sino para llevar el propósito que Dios quiere, que es traer a Jesús, traer el Mesías, que venía a pagar los pecados de todo el mundo. Que en el calvinismo, obviamente, que no es por todo el mundo, sino por algunos, o sea, los elegidos. Quiero empezar con lo que es la definición. Voy a darle un poquito de promoción a la página. Y es, esto lo encontré en Google. Y es firmesenlaverdad.com. La definición del calvinismo llamó mucho mi atención en la forma que ellos lo explican. Y me gustó. Es un tanto simple y es buena, o sea, fácil de entender. Y eso es exactamente lo que quiero compartirle el día de hoy. Y dice así: se le nombra calvinismo a la interpretación teológica de la salvación descrita por el teólogo Juan Calvino en el siglo XVI, en la que se afirma que no todos los hombres son creados iguales. Ahí empieza todo. Sino que Dios escogió y destinó para la salvación a alguno y destinó al resto, o sea, a la mayoría de la humanidad, para perdición. A esto se le conoce como doble predestinación, que Dios destinó a los creyentes a ser salvos, y a los incrédulos a perdición. Hasta ahí podríamos decir, bueno, Dios destinó, estableció que todo, como dice Juan 3:16, que todo el que en él crea va a ser salvo, y el que no crea, o sea, el que no cree, el que rehúsa creer, que tiene la habilidad de creer, que rehúsa creer, pues entonces está destinado, y podemos decir de parte de Dios, a que esa sería la forma en que el hombre se condena, como el no recibir lo que Dios ofreció. Y eso es lo que el calvinismo prácticamente y enteramente tiene que desmentir. Que Dios no murió por todo, y que Dios no quiere, porque tiene que decirlo, que Dios no quiere que todos se salven. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no todos se salvan, porque hay algunos que van a rechazar. Lo que pasa es que los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Cristo, no lo hacen por una voluntad propia, porque esa voluntad no existe en el calvinismo. Esa libre voluntad de escoger o rechazar a Dios, porque Dios eligió para la salvación antes de la fundación del mundo, y eligió antes de la fundación del mundo lo que se han de perder. O sea, como ya Dios sabía, que eso es el arminianismo, que se llama, como ya Dios no sabía, eso es lo que el calvinismo refuta casi siempre, que el calvinismo establece, el arminianismo establece, que ya Dios vio de antemano lo que han de creer, y por eso predestina. Y nosotros totalmente estamos en contra de eso, que Dios no tiene, que Dios lo sabe todo. Ahora, Dios estableció el medio y la forma por el cual el hombre se salva. Obviamente que quede establecido la forma en la cual se pierde. ¿Por qué? Por haber ignorado el llamado libre y amoroso que Dios hace en la cruz. Hasta ahí estamos bien. O pareciera que estamos bien. Que Dios destinó a los creyentes, obviamente. Hay que creer. Es una condición que después que le leamos, la elección incondicional, entonces tendremos que desmentir eso. Y a los incrédulos a perdición. La pregunta sería, ¿por qué son incrédulos? Incrédulo es alguien que no cree. ¿Que no cree qué? Incrédulo es alguien que no cree algo que él pudo haber creído. O sea, esos son algunos de los puntos que nosotros queremos llamar la atención en el calvinismo, porque el calvinismo se enfoca más en hacer cristiano calvinista, en que hacer no cristiano cristiano.
Lo voy a repetir para que se entienda. El calvinismo, yo llegué al calvinismo después de cristiano. Yo tenía convicciones, yo amaba a Dios y yo entendía que yo necesitaba perdón de mi pecado. Ahora, yo llegué al calvinismo cuando quise buscar profundidad y cuando quise aprender palabra. Cuando quise aprender y llegar al conocimiento y estar seguro y poder defender. El calvinismo es muy bueno enseñándote a defender el calvinismo, no la doctrina bíblica, a defender el calvinismo. Y qué mejor que presentártelo con un Dios soberano, con un Dios todopoderoso, con que todo es para la gloria de Dios. Y a eso le añaden 4 o 5 predicadores en las redes sociales que vienen haciendo daño y mutilando al pueblo, que podemos mencionar algunos. No quiero mencionar ningún nombre en específico. Más después le vamos a decir algunos nombres directamente, porque todos los siguen en las redes sociales, porque yo lo hice. Santo Domingo, en todas partes. Tenemos hombres íntegros, entre comillas, que nosotros seguimos, que no se atreven a decir que son calvinistas y que eso es lo que creen, sino que tienen que ir por el lado cuando sostienen ese tipo de enseñanza. Amén. Vuelvo y repito. Pareciera que estamos de acuerdo, pero en realidad no lo estamos de acuerdo, porque Dios predestinó que los creyentes sean salvos. Podemos decir que Dios estableció que todo el que crea es salvo, pero que también decretó al incrédulo la perdición. Pareciera que estamos de acuerdo. El problema es que el que no cree por su propia libre voluntad. No cree porque Dios no le dio el creer. El problema es que el que cree es porque Dios destinó de que él creyera. Y a ese le dio la habilidad, le dio el chance de que pudiera creer el evangelio. Al incrédulo no es libremente que él no cree. Sencillamente Dios no dejó que él creyera. Dios, de su libre voluntad, podemos decir que él es inocente. No hay una mayor excusa para el incrédulo que Dios no le dio el creer. Porque el que cree es Dios que lo hace creer. Dice, la palabra calvinismo encierra variedad de convicciones. Por ejemplo, existen algunos calvinistas que creen que Dios predestinó a los hombres desde antes de la creación del mundo. Y otros que creen que Dios solo predestinó a algunos a salvación después de la caída en pecado de la humanidad. Hay varios tipos de calvinistas. Existen algunos que se consideran calvinistas que no creen en la doble predestinación, sino que creen que Dios solo predestinó a la salvación a aquellos que Él eligió, pero que Él no predestinó a ser condenado al resto, sino que ya nacieron en su pecado y que están condenados por traer una naturaleza pecaminosa. Aún así afirman que Dios decidió no salvar al resto. No importa el tipo de calvinismo que sea, por lo menos de esto. Hay muchos que podrían decir, no, pues yo no creo así. Pues entonces no te llames calvinista. Llámate de otra forma. No te llames calvinista, porque el calvinista encierra esto. Llámate como tú quieras. Pero si tú crees que el hombre es libre para escoger y rechazar el evangelio a Jesucristo y reconocer que necesita un salvador, pues entonces deja de llamarte calvinista. Llámate cristiano tranquilo. Y sigue la doctrina y sigue enseñando eso. Porque tú estás de este lado. Tú estás del lado de los cristianos. Pero el que encierra o se encierra en calvinismo tiene que quitarle toda responsabilidad al hombre. Porque tiene que escoger la creencia de que Dios eligió quién se salva. O elegir quién se pierde. O dejar que se pierdan algunos sin la oportunidad. Porque no hay otra forma de explicarlo. No tuvieron la oportunidad. Dios no se les reveló y Dios no se les manifestó. Cuando sabemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer
de pecado, de justicia, de juicio. A nosotros es otra cosa, después que venimos en arrepentimiento y fe, libremente. El calvinismo tiene que establecer que Dios primero regenera y después puede creer para salvación. Y nosotros creemos que la regeneración es el nuevo nacimiento. Cuando venimos en arrepentimiento y fe y reconocemos y creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Yo creo que está bien simple. Si tú crees eso, entonces deja de llamarte calvinista. Para otros que no entienden de dónde viene el calvinismo, para dejarlo con esto, quiero dejarlo con la preocupación. Con la preocupación que tengo, y puede ser que sea mi única, que puede ser que sea yo que lo esté viendo así, pero no deja de ser una inquietud. Estuve expuesto al calvinismo y pude ver el daño que te puede hacer a la hora de predicar, a la hora de recibir y a la hora de recibir a un Dios amoroso, porque extienden la soberanía de Dios, y un Dios que quiere, porque están impulsando a un Dios que todo lo que hace es para glorificarse a sí mismo, incluyendo destinar a algunos para salvación. Porque si no tienen oportunidad, según Romanos 9, como muchos quieren explicar, Dios hace como Él quiera. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y eso es, según dice el mismo capítulo, cuando no habían hecho ni bien ni mal. No hay ni uno ni dos que he visto en las redes sociales explicando el calvinismo en base a esa escritura. Cuando no habían hecho ni bien ni mal. O sea, cuando ninguno había hecho nada, por nada, Dios cogió a uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano y le hace como Él quiera. Y yo no me imagino sirviéndole a un Dios que haga eso. Porque el Dios que nosotros conocemos se ha manifestado como un Dios soberano, como un Dios de juicio, como un Dios que va a enjuiciar y que va a condenar a los que deciden libremente rechazarle y no recibirle y no venir en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque Él proveyó todo lo que ese hombre perdido, depravado, necesita para ser salvo. Él decide. Después, más adelante, vamos a traerle un sinnúmero de escrituras que establece en la forma y muchísimos ejemplos donde el hombre, y no quiero hacer esto tan intenso, solamente quiero hablarle de los 5 puntos calvinistas para que los tengan en mente, y algunos de los daños que al parecer le hace a la iglesia. Y según aquí, no soy el único. No soy el único. Vemos que en las redes sociales hay otros hombres de Dios que también tienen la misma inquietud. Número 1, la doctrina calvinista hace que los incrédulos rechacen el evangelio. A un incrédulo que hemos tenido experiencia con incrédulos que se le dice que Dios destinó el que se salva y el que no antes de la fundación del mundo, y que lo hace soberanamente y que no depende de él. Eso nos lleva a un rechazo. Inclusive estamos viendo gente en las redes sociales diciendo que están como Lázaro, esperando que Dios le dé el creer. Y nosotros predicando que reciba a Cristo. Y otros enseñando por otro lado que eso es Dios que lo va a hacer venir. Y yo creo que es una irresponsabilidad hacer eso, porque vemos todo el llamado que Dios hace. Estoy a la puerta y llamo. Si oyeres soy su voz, no ignores su corazón. Ven a mí lo que te he encargado. Esos son llamados generales. Pero entonces al incrédulo, eso lo hace alejarse, o pensar, o meditar. Y lo único que tú no quieres es llevar a un incrédulo a creer que es probable que Dios no lo haya elegido, o que es probable que él no ha creído, que le cuesta creer, no de su propia voluntad, o sea, no es responsable, es que tal vez Dios no me ha dado el creer. Eso es lamentable. El segundo punto es, tiende a existir
falta de evangelismo en la mayoría de las iglesias calvinistas, pues los que Dios predestinó ya serán salvos de cualquier forma, aunque no le hablemos nosotros. Tarde o temprano, Dios hará que vengan a la fe, aunque no todas las iglesias calvinistas son así, pero tienden a convencer más a creyentes. Esto fue lo que cantó mi atención. Pero tienden a convencer más a creyentes. Ahí estaba yo. No calvinista a hacerse calvinista, que a los inconversos a hacerse cristianos. Yo lo voy a repetir. Pero tienden a convencer más a creyentes no calvinistas a hacerse calvinista, que a los inconversos a hacerse cristianos. Vuelvo y repito, no todas las iglesias calvinistas son así. No todas las iglesias calvinistas son así. Pero no podemos ignorar que hay una realidad y hay una posibilidad de que esa sea o sean muchas de las iglesias calvinistas. Dice, el calvinismo tiende a crear un espíritu de rechazo y crítica contra los que no tienen esa convicción, dejando como resultado iglesias divididas y relaciones rotas entre creyentes. Que inclusive hay calvinistas que se atreven o se atrevieron a decir que el que no es calvinista no es cristiano, que el que rechaza el calvinismo rechaza a Dios. Muchos, no uno, muchos se atreven a decirlo. Porque para muchos rechazar el sistema calvinista o el sistema de enseñanza calvinista es prácticamente rechazar a Dios. Cuando o el que no es calvinista solamente cae en la rama de arminiano, cuando en realidad o se van a que todo el que no caemos en calvinismo, bueno, por lo menos caemos entre los evangelios de la prosperidad o emocionalistas, que nosotros tenemos que ser realistas, estudiamos muy poco. El calvinista está forzado a estudiar mucho y a buscar muchos versículos para poder justificar. Son muy pocas las respuestas claras y directas que el calvinismo puede dar. Se tiene que ir alrededor buscando ejemplos y algunas cosas, porque no puede tener una respuesta clara. No le puede responder genuinamente. No puede decirle al mundo que Dios lo amó, porque es probable, o por lo menos de una forma sincera, de que Dios lo amó y entregó a Jesús por él. ¿Por qué? Porque su enseñanza hay una parte detrás de que es probable de que Dios por él no murió. O sea, tendría que ser muy honesto. Y cuando tú le dices eso a un no cristiano, no hay una mayor excusa para traer duda sobre esa persona. Le dejo con esto. Le leo los 5 puntos del calvinismo. Más adelante le vamos a ir tocando una por una, porque hay muchos versículos y hay muchas cosas que debemos tocar, pero solamente para que puedan ver los 5 puntos, que son muy buenos, explicándolo y trayéndote algunos ejemplos, trayendo muchas escrituras fuera de contexto, para poderlo desarrollar. El primero es la T, que en inglés es total depravity. Esa es en inglés, o sea, depravación total. Y la U, unconditional election, elección incondicional. La L, limited atonement, expiación limitada. Y la I es irresistible grace. Me tienen que excusar. You're gonna need to excuse my English, but that's the best I can. Irresistible grace.
gracia irresistible. Y la P es perseverancia, perseverance of the saints. O sea, perseverancia de los santos. O sea, esos son algunos de los puntos. Depravación total. El hombre está totalmente depravado. Y podemos decir que estamos de acuerdo. El hombre quedó en una condición en la caída que no puede hacer otra cosa. Pero Dios le ofrece que se arrepientan y vengan en arrepentimiento y fe. Y los que creen libremente, pues son salvos. Y los que no creen, pues los rechazan libremente. Y por eso es que son condenados. Y Dios se queda siendo el Dios bueno, santo y bueno, que podemos decir que bueno. Pero cuando tú me dices que Dios eligió al que se salva y al otro ni le da la oportunidad, o también lo destinó para que se pierda solamente porque Él es soberano, pues no me digas que Dios es bueno. Y quiero terminar este video, lo voy a dejar hasta aquí, me voy a calmar. No me puedes decir tú que Dios es bueno cuando no hicieron ni bien ni mal. Dios solamente lo destinó a la perdición. Que Dios nos libre de creer eso. No quiero terminar predicando. Quiero hablar de esto. Elección incondicional. Que Dios elige incondicionalmente. Él es soberano y hace como Él quiera. Él elige a quien Él quiera para llevar su propósito. Pero que Dios elija para la salvación. Incondicionalmente. Vemos una condición y la condición es creer. Y hasta ahí pareciera que estamos de acuerdo. Lo único es que el que cree es porque Dios lo puso a creer. Lo obligó a creer. El otro es expiación limitada. La expiación por los pecados está limitada a lo que Dios eligió. Es un sistema. Gracia irresistible. El hombre no se puede resistir. En otras palabras, es obligado. Y vemos en la palabra pilas, como dice el apóstol Santiago. Se me salió eso. Vemos muchísimos hombres de Dios explicar y desarrollar que el hombre se ha catalogado por rechazar a Dios. Y eso ha sido libremente, si no le estamos dando una excusa. Pablo es uno de ellos. Y al parecer en Romano pareciera que no entendía nada de lo que Dios le había revelado. Pero que Dios nos ayude. Y la perseverancia de los santos es que los santos van a perseverar. De ese punto podemos hablar mucho. Porque es obviamente que los santos van a perseverar. Obviamente que los santos no están solos. Obviamente que los santos están en las manos del Señor. Obviamente que los santos perseveran porque Dios lo ha hecho una nueva creación y están unidos a Dios. Pero tenemos algo en el aire. Tenemos ejemplos donde podrán apostatar de la fe, o sea, apartarse de la fe. ¿Por qué tiempo? No lo sé. Pero hay una probabilidad de que hay una apostasía. A mí me costó asimilar eso. Pero si yo quiero dejar algo en misterio, yo prefiero dejar eso en misterio. De que hay gente que se pueden endurecer. Y vemos muchísimas advertencias con respecto a no endurecerse, a tener cuidado de no endurecerse. Hermano, yo espero que esto no haya sido de ofensa para nadie. Es para captar un poquito la atención. Nosotros como cristianos hemos abrazado un sinnúmero de clichés que vienen de ahí. Dios hace como Él quiera. Dios conoce todas las cosas. Dios lo sabe. Obviamente Él es Dios. Que Dios hace como Él quiera. Siempre ha hecho como Él quiera. Que Dios es el que conoce. Que lo que Dios determinó para tu vida. Hay muchísimas cosas que Dios ha determinado que sean para nosotros. Como las buenas obras para caminar en ellas. Que nosotros hemos decidido no caminar en ellas. Libremente. O sea, estamos viendo muchas cosas que nos han restado y nos quitan la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer libremente, no obligado, libremente. Y eso nos ha costado muchas consecuencias en la predicación, con los jóvenes, muchísimas cosas que nosotros hemos dejado de hacer con nuestros hijos, nuestro matrimonio, que no estamos asumiendo responsabilidad, o sea, la responsabilidad que debemos tener en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vuelvo y te repito, si es tu primera vez,
Espero que esta enseñanza no sea el motivo para no suscribirte y darle like. Por favor, ayúdanos a poder expandir esta palabra de verdad. Más adelante le vamos a ir tocando cada uno de esos puntos. Pero quiero que cada video sea tocándole un punto de eso, para que podamos hablar con calma sobre cada uno de esos puntos. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.